Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a irnos a la palabra del Señor. Vamos a irnos a la palabra del Señor y que Dios te fortalezca. Este es el tiempo para estar tomados de su mano siempre. Y Dios, Él responderá todas las cosas que están como inquietud en su vida. Dios es bueno y Dios quiere que nosotros le conozcamos así como le conocieron los antiguos, para que nosotros también podamos tener gozo en nuestro corazón y estar firmes siempre, siempre en el Señor. Usted no haga eso. No llame cuando estamos en la reunión, no llame, hermano. Nosotros le llamaremos, y es verdad, nosotros le llamaremos. Usted mande un mensaje al WhatsApp si se quiere conectar, y ahí dice, pastor, pastora, que de fuera me quiero conectar. ¿Dónde está el link? Y ahí está una de mis bellas hijas como operadora ahí, o mi hijo Claudio ahí conectándole. Pero sé que, no, sé que estamos todos aprendiendo, hermano, por el Zoom. Todos aprendiendo ahí. De repente que estamos hablando, ¡pum!, y se nos corta. Gracias al Señor hemos podido mejorar algunos detalles que teníamos y damos la gloria al Señor en todo. Amén. Vamos a orar al Señor por su palabra y que Dios ponga ahí en sus corazones la revelación acerca de lo que Él ha hablado. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor, yo le doy junto a la iglesia que está presente, Señor, en sus hogares. Y todos, Señor, quienes escuchen, Señor, esta palabra, Señor, le damos toda gloria, Señor, le damos toda honra a usted por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Señor, porque usted es el Dios fiel, Señor, que ha dado pruebas, Señor, más que suficientes, Señor, y testimonio, Señor, a nuestras vidas de que usted, Señor, es el Dios real, vivo y extraordinario, Señor, que amamos sin, Señor, haberle visto, pero que podemos, Señor, sentir su presencia en nuestros corazones. A usted sea, Señor, la gloria, la honra, el poder y la autoridad. Señor, yo le pido, Padre, en esta hora, por esta, Señor, su iglesia, Señor, esta manada pequeña, Señor, como usted siempre la llama. Yo le pido, Padre, por todos, Señor, quienes estamos, Señor, tomados de su mano, que en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, usted fortalezca, Señor, los corazones, Señor, de todos mis hermanos, Señor. Quisiera nombrar los lugares, pero sé que más de algunos se me va a olvidar y no quiero que nadie se sienta. Más, Señor, usted los conoce, usted sabe dónde están, Señor, acá, Señor, en esta región, Señor, y los que escuchen fuera, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo le pido, Dios de la gloria, que usted fortalezca, Señor, nuestros corazones, que fortalezca, Señor, a través de su gozo, de su Santo Espíritu en nosotros, de su palabra, y que en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, dispongamos, Señor, nuestros oídos, Señor, para escuchar y pedir, Señor, que esto se revele a nuestras vidas, para que nosotros, Señor, podamos decidir. Padre, a usted sea la gloria y la honra. Yo le pido a usted, bendito Padre, que sea usted, Señor, usando este vaso de barro, Señor, porque la gloria, Señor, siempre es suya. Y solamente, Señor, usted derrame, Señor, su gloria en este vaso de barro, Señor, que usted ha preparado para la excelencia, Señor, de su buen nombre. Sujetamos, Señor, en lo espiritual, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, toda oposición espiritual allí en los hogares de mis hermanos, todo, Señor, distracción, Padre, arránquela a Dios en el nombre de Jesús. Todo aquello, Señor, que se levanta espiritualmente y que se opone, Señor, a su palabra. Tomamos, Señor, autoridad en el nombre de Jesús, Señor, y reprendemos, Señor, en esta hora toda oposición, Señor. Padre, todo lo que se quiere levantar en contra del Señor de su iglesia, sea arrancado, Padre, en el nombre de Jesús. Porque su palabra dice que usted ha venido, Señor, para que por su autoridad, Señor, y su poder que hemos recibido, Señor, Padre, podamos deshacer toda obra del enemigo y lo creemos, Señor, firmemente, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, a usted sea, Señor, toda gloria, Señor, y toda honra por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermano, estábamos viendo nosotros esta palabra que se llama la obediencia a Dios. Y habíamos visto, ¿cierto?, en la primera parte, alcanzamos, ¿cierto?, a ver que fue necesario que a través de la ley Dios diera estatutos y mandamientos para que el pueblo de Israel se ordenara, porque hasta allí el ser humano vivía y hacía, entre comillas, todo lo que le venía en gana, y obviamente que moralmente
eso permitió que el pueblo también se desviara. Y además que en los lugares donde ellos, Dios les llevó para conquistar aquella tierra prometida, estaba la influencia de muchos pueblos que hacían cosas terribles y que se siguen haciendo, pero Dios le dio, allí dice, Dios los probó allí en el desierto y les dio mandamientos y estatutos para que el pueblo obedeciera. Es tal vez la obediencia una de las cosas que a las personas dentro de la iglesia les es más a veces complejo de poder comprender, de poder entender. Pero vamos a ver por su palabra qué es lo que significa el obedecer a Dios. Yo había escrito, ¿cierto? Lo repito de la semana pasada, dice, la obediencia a Dios es lo único que tendrá la victoria sobre nuestra vida espiritual y la salvación prometida. La obediencia es la determinación final, es la decisión que nosotros tomamos voluntariamente al respecto de algo. Mire, antes que retomemos el escrito que teníamos acá, yo quiero que usted vaya conmigo a Romanos capítulo 6, versículo 15 en adelante. Romanos 6, 15. Voy a pedir ahí que usted lo pueda buscar. Romanos 6, 15. Amén. Romanos 6, 15. Dice por título, dice, sí, siervo dice de la justicia. Siervo de la justicia. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ponga mucha atención a lo que dice acá el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Qué espectacular el libro de Romanos. Bueno, todos son espectaculares. Siervo dice de la justicia. Dice una pregunta. ¿Qué pues? Dice. ¿Pecaremos? Dice, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice Pablo. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien, ponga mucha atención, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea, dice, del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, se refiere al Evangelio de Jesucristo, a la cual fuisteis entregados. Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Nosotros hablamos de la santidad. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo? Lo primero que nosotros tenemos que comprender es que el resultado, ¿cierto? Cuando usted y yo, cuando nosotros vamos a hacer algo, nosotros tenemos un proceso, ¿cierto? De decisión. Y dentro del proceso de decisión, nosotros normalmente, ¿cierto? Frente a una decisión, nosotros analizamos, bueno, algunos no analizan nada mucho, pero analizamos, ¿cierto? Y al respecto de ese análisis, nosotros tomamos una decisión que va a manifestar, ¿cierto?, nuestra voluntad. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Lo que está diciendo, bueno, primero Pablo está hablando, ¿cierto?, que ya Pablo está hablando, él habla mucho al pueblo de Israel y al judío. Y él está diciendo a los judíos
de que ya ellos no están, se está diciendo, ya no están bajo la ley, sino le está diciendo Pablo, estamos bajo la gracia de Dios. Y siempre se ha tomado, entre comillas, la gracia de Dios como una especie así de que Dios como que da un permiso extraordinario para el pecado, y Pablo lo vuelve a decir aquí, y lo dice, en ninguna manera. Y está diciendo, dice, ¿qué es lo que él está diciendo? Dice, si antes obedecíamos, ¿cierto?, al pecado, no es que obedeciéramos solamente al pecado, sino que Pablo está diciendo, éramos esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Mire, ¿cuál es el mayor problema de las personas cuando llegan a la iglesia? Es que dicen, ay, es que tengo que dejar tantas cosas, es que el pastor me va a prohibir esto, y que no voy a poder hacer esto. ¿Por qué? Porque son cosas que las personas, por la palabra de Dios, saben que son incorrectas. Tienen claro en su corazón, o no sé si en su corazón tal vez, pero en la parte del corazón que tiene que ver con los pensamientos, tienen claro de que al acercarse al Señor hay una palabra que resuena, que es la palabra pecado. Y ellos dicen, no, es que yo no puedo dejar esto. No es que la persona, si no se ha convertido, claro que no puede. Pero si la persona se convirtió a Cristo, si no puede es porque no quiere. Y ahí está la diferencia. Porque Pablo está diciendo que antes todos nosotros, sin excepción, todas nuestras decisiones, toda nuestra voluntad estaba inclinada hacia el pecado. O sea, aquí está diciendo, dice en el versículo 16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? La pregunta es, ¿a quién obedecíamos nosotros antes? A nuestra carne, al pecado del mundo. Sí, a toda influencia espiritual que el mundo. Mira, ¿a quién obedece hoy día el mundo? El mundo obedece al espíritu del mundo, el mundo obedece al príncipe de las tinieblas, el mundo obedece a esta influencia espiritual, como nosotros hemos enseñado, aplicado y hablado, y el mundo no tiene la posibilidad de dejar de obedecer al pecado, porque esa obediencia que está allí, hace que esa cubierta de tiniebla hace que la persona sea esclava del pecado. Entonces, imagínense usted lo que nosotros estudiábamos en el Antiguo Testamento, porque las personas allí no tenían la libertad que nosotros tenemos a través de la victoria, a través del Espíritu Santo. Y hoy nosotros en el nuevo pacto, lo que Dios habla y lo primero que Él enseña y lo primero que nos dice la palabra, es que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y qué significa esto? Significa que cuando dice que nosotros éramos esclavos, es que obviamente, aunque la persona quisiera obedecer a Dios, nunca iba a poder obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo, este tema se llama la obediencia a Dios. No es solamente la obediencia a seca. Ustedes pueden decir, no, pastor, pero si yo soy obediente a algunas cosas. A algunas cosas. Porque esto es una obediencia a Dios, dada por Dios. Nadie puede obedecer a Dios si el Espíritu de Dios no mora en el corazón de la persona. Ay, pero la persona dice, pero sí, entonces, ¿por qué no obedezco? No. Dios está diciendo de que aquí dice claramente, dice, si os sometéis, ¿cierto? Para obedecer, dice, puedes obedecer al pecado para muerte o puedes obedecer a la justicia. ¿Cuál es la diferencia? Es que hoy Dios permite que sus hijos, que nosotros, que fuimos trasladados de esas tinieblas a la luz admirable, donde vemos toda la obra redentora de Cristo en la cruz, donde vemos cómo Dios nos limpia con su sangre, nos santifica por su cuerpo y nos da además la victoria del Espíritu Santo. Entonces recién nosotros recién nosotros podemos hoy decidir. Es imposible que una persona pueda decidir si no ha nacido de nuevo. Es imposible que una persona decida dejar el pecado si no ha nacido de nuevo. Es imposible que una persona pueda decidir por las cosas de Dios, por la justicia, si no se ha arrepentido. Si no ha habido arrepentimiento, porque esto es una consecuencia. Todo lo que hemos venido hablando,
acerca de los temas que el Señor nos ha llevado a compartir, usted tiene que entender que todo esto está junto, todo esto está ordenado por Dios. Es imposible que una persona pueda obedecer a Dios de la noche a la mañana, es imposible. Lo único que puede hacer que una persona obedezca a Dios es que la persona nazca de nuevo. Y como decía en el libro de los Hechos, dice claramente, dice arrepentimiento, ¿cierto? Decía la palabra, arrepentidos y convertidos. O sea, usted entienda algo. Si hay personas que dicen, pastor, yo estoy en la iglesia y me emociono y lloro, pero me cuesta obedecer. Bueno, yo le preguntaría, ¿te convertiste de verdad? Pastor, me ofende. Pero yo te estoy diciendo, si usted se convirtió de verdad, ¿qué significa el convertirse de verdad? Repasemos un poco. Primeramente, arrepentimiento. Arrepentimiento de la vida, del pecado y de todo aquello que Dios nos muestra por su palabra. Lo segundo, a través de ese arrepentimiento, como dice Juan el Bautista, dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, también temiendo acerca del Dios que juzgará todas las cosas. Nosotros estamos a las puertas de un gran juicio de parte de Dios. Hay un juicio que está a las puertas por causa de la maldad y de la desobediencia del ser humano. Eso está escrito, hermano. Está escrito, está escrito, está escrito. Allí, más de 500 años, a través del libro de Daniel, antes de Cristo. Y hoy día, hermanos, por la palabra de Dios en Apocalipsis, este es el juicio. O sea, el juicio viene por causa de que el hombre no ha querido obedecer a Dios. Y ahí es donde la persona no entiende que Dios traerá un juicio para todas las naciones. Y por eso, por esa causa viene el temor de Dios sobre nuestra vida, para comprender quiénes somos nosotros, para dar por gratitud a Dios de nuestros corazones el que haya puesto a su Hijo. Entonces ahí la persona se convierte a Cristo. Entonces la persona de decir, yo amo a Dios, me arrepiento de mis pecados, no quiero enfrentar a Dios como un juez, Él es Dios grande y temible, Él es el Dios soberano, y hoy yo tomo la decisión, porque ahora estoy en condición de poder hacerlo, yo tomo la decisión de obedecer a Dios, como dice claramente, para justicia. Para justicia. La pregunta es, ¿un cristiano puede obedecer para pecar? Claro, porque Dios no nos transforma a nosotros en robots. Dios no anula en nosotros la capacidad dada por Dios para que nosotros tomemos decisiones. Ahora que estamos en Cristo, si nosotros nos hemos arrepentido, usted tiene la facultad dada por Dios a través de la obra del Espíritu Santo, que Él ha escrito, dice ahora, no en tablas de piedra, sino que en nuestros corazones tenemos la facultad para que hoy usted pueda elegir obedecer a Dios o apartarse del Señor. Esa capacidad, esa toma de decisiones es lo que Pablo está hablando acá. Es por causa de que esa decisión antes no estaba en nosotros. O sea, es comprensible que una persona llegue a la iglesia y diga, no, esto es imposible para mí, es verdad. Al igual que cuando nosotros hablamos acerca de la santidad, de ser santo, concluimos que era imposible que el hombre se santificara a sí mismo. Cuando hablamos acerca de la carnalidad del ser humano, y lo que Pablo expresa, ¿cierto? En Romanos, un poquito más adelante, en capítulo 7, me parece, también habla Pablo acerca de la voracidad de la carne o de la moralidad, de la carnalidad nuestra, y Pablo termina, ¿cierto?, con la frase diciendo, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo?, ¿cierto? De la misma forma, es imposible que usted obedezca a Dios si primero no se arrepintió. Aquí no es una cosa que usted diga, ay, voy a obedecer a Dios, voy a obedecer a Dios, voy a obedecer a Dios. ¿Por qué no obedeció a Dios? ¿Por qué no obedeció a Dios? Porque el problema está aquí. Acá está el problema. Aquí está el tema. ¿Está el temor reverente a Dios? ¿Está el temor a ofender a Dios al pisotear su sangre? ¿Está allí en su corazón? Porque habla Dios en Hebreos 10:26 cuando dice que aquellos que pecaron bajo la ley, dice que es peor aún los que pecan bajo el nuevo pacto o la gracia. Porque dice, ¿cuánto más, dice el Señor, castigo recibirán aquellos que han pisoteado la sangre de Cristo? O sea, aquí hay que estar con los ojos bien abiertos y hay que estar bien claro acerca de lo que Dios habla. Hoy nosotros estamos en las manos del Señor
Pero Dios nos ha transformado y Él nos ha permitido que nosotros hoy día determinemos si vamos a obedecer o vamos a obedecer a Dios y vamos a obedecer al pecado. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Dice la palabra del Señor que el rey Salomón fue el hijo de David por cumplimiento cierto de la promesa que Dios le dio. Y él, cuando su padre murió, obviamente que Dios le eligió para sucederle y además para que le construyera el templo. La pregunta es esta. Salomón pidió sabiamente y él le dijo, cierto, a Jehová que él no tenía idea cómo ser rey y le pidió sabiduría para poder gobernar a su pueblo. Y en un sueño Dios se revela a él, ¿cierto? Y le dice Dios a Salomón, le dice, ¿sabes? Como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo y no pediste la vida de tus enemigos, no pediste oro, no pediste riqueza, no pediste nada, etc. Dios le dice, te concederé, le dice, sabiduría y ciencia. No habrá, le dijo Dios, ningún hombre más sabio que tú, o sea, hombre, entiéndase, no hablamos de Jesús porque Jesús es hijo de Dios, él viene en semejanza de hombre, sino que hombre nacido de matriz de mujer, de padre y madre de la tierra. Pero dijo Dios así, no habrá hombre más sabio que tú, después de ti, nadie más. El tema es que Dios, además, cierto, de la sabiduría y la ciencia, Dios agregó a Salomón riquezas extraordinarias, y fue, cierto, le concedió la paz con sus enemigos, lo llenó, cierto, y lo privilegió de todas las otras cosas más en forma extraordinaria y sobre abundante. Dentro de la historia que conocemos del testimonio de Salomón, sabemos que él eligió un templo extraordinario. No me quiero extender mucho en eso para no desviarme del punto. Él obedeció a Dios e hizo un templo glorioso para Dios. Pero la pregunta es que si nosotros vemos, me parece, ahí lo voy acerca de la caída, ¿cierto?, de Salomón. Ahí le voy a dar el versículo que tengo anotado acá. Eso está en Primera de Reyes. Pero ahí lo vamos a repasar, no se preocupe. En Primera de Reyes 9, en Primera de Reyes 11, dice la palabra, acerca de la caída de Salomón. ¿Por qué? Porque Dios advierte a Salomón de lo que no tiene que hacer. Y Salomón hace todo lo contrario. Salomón comienza casándose con la hija del faraón. Antes de eso, comercializa con caballos, de los caballos de Egipto. Y después comienza a tomar mujeres que no eran de Israel, aparte de la hija del faraón, porque ahí hizo un arreglo económico, qué sé yo. Tuvo mujeres concubinas y empezó a tomar mujeres que eran de las tribus de los lugares que habían sido conquistados por David su padre. Y dice claramente, nos dice ahí, que Salomón terminó, dice, haciendo adoración, siendo Salomón viejo, las mujeres que él tomó, dice, desviaron el corazón de Salomón. No voy a ahondar en eso tampoco, pero para que usted entienda que, bueno, sí voy a hablar al respecto de que Salomón fue influenciado en qué área, en el área emocional. Sus mujeres lo movieron en el área emocional del corazón de Salomón, y Salomón terminó levantándole un altar a Baal, a Moloch, a Astaret y a todas aquellas reinas que él tuvo, pero todas mujeres paganas, todas mujeres que rendían culto a Satanás mismo y con cosas horribles y terribles porque hacían sacrificios humanos. Piensa usted cómo Dios vio eso, que Salomón, el que le construyó el templo, el hijo de David, la promesa de Dios y todo lo que Dios tenía, termina Salomón desobedeciendo, pero completa y totalmente a lo que Dios le había dicho. O sea, Salomón partió súper bien. Ahora la pregunta del $1.000.000, dicen por ahí. No sé si será, pero dicen así, un dicho. La pregunta importante esta es, ¿qué pasó con toda la sabiduría, con toda la ciencia que Dios le dio a Salomón? ¿Por qué toda la sabiduría y toda la ciencia no le sirvieron a Salomón? Y él, habiendo sido libre para, como dice Pablo aquí, para someterse a la justicia de Dios, él siendo libre, él viene a someterse al pecado para ser esclavo,
Y yo creo firmemente que fue desechado, porque él fue un apóstata. En ninguna parte de la Escritura Dios sabrá solamente eso. En ninguna parte dice que Salomón se haya arrepentido. La pregunta es, ¿qué pasó? Si Dios le dio toda esa sabiduría, toda esa ciencia. O sea, una persona podrá decir, oye, pero si esto le pasó a Salomón, y le dio Dios toda esa sabiduría, que venían, cierto, las reinas de otros lados a ver de la obra extraordinaria que Dios le había llevado a hacer en el templo, etcétera. Y uno dice, bueno, si eso le pasó a Salomón con tanta sabiduría, es que lo que me quedaba mismo. ¿Ah? A Claudio Pepino, ¿qué le quedará? Sí, Salomón, pero sabe, yo te voy a decir algo en esta noche. Usted puede ser más sabio que Salomón. No, no puede ser más sabio que Salomón. Pero sí, yo quiero que tú entiendas algo. Usted puede ser más inteligente que Salomón. Ay, pero ¿cómo, pastor, es eso? Mire, usted no va a poder ser más sabio que Salomón. No va a poder tener, porque Dios lo dijo, yo dijo, te he dado a ti sabiduría como no daré a ninguno más. O sea, no hay otro más sabio. Salomón, el más sabio. Pero nosotros podemos ser más inteligentes que Salomón, porque ¿sabe lo que le faltó a Salomón? Le faltó inteligencia, porque la inteligencia y la sabiduría son dos cosas completamente distintas. Sí, señor, son dos cosas diferentes, porque mire, siendo nosotros los más humildes de los que somos, si nosotros somos inteligentes con la información que nosotros recibimos de la palabra para apartarnos del pecado ahora que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo y obedecemos a los estatutos y los mandamientos por el conocimiento de Dios en nuestras vidas, seremos más inteligentes que lo que el mismo Salomón y toda su sabiduría fue. ¿Qué le parece? Si usted y yo, hermano, mire, nosotros no estamos al nivel nunca de un rey David ni un rey Salomón, pero podemos ser mucho más en Cristo, hermano, podemos vencer por causa de la inteligencia en el conocimiento de Dios. Yo no estoy hablando de lo que habla el mundo, estoy hablando de lo que la Escritura dice. ¿Cuándo es una persona inteligente? Dice que el sabio, el entendido, dice, recibe el aviso del peligro y lo evita. Más el necio, dice, recibe el daño. Usted entienda algo. Dios no pudo cambiar el área de Salomón para hacerlo obediente. Y tampoco lo va a hacer contigo. No lo va a hacer. Porque si Dios pudiera, yo le dije, hay una persona que viene así, ay, Señor, ayúdeme, Señor, a hacerme más obediente. Señor, déme obediencia. Dios jamás va a decirte, yo te voy a dar obediencia. Porque después la persona va a decir, ay, Señor, usted no me dio obediencia. No. ¿Por qué razón Salomón fracasó? Siendo tan sabio, ¿de qué le sirvió la sabiduría? ¿Sabes por qué no le sirvió la sabiduría? Porque él no fue inteligente al respecto del consejo claro y simple que Dios le dio a Salomón, que él se mantuviera en sus estatutos, que él se mantuviera en su palabra, y que si él se mantenía en su estatuto, en su palabra, todo iba a salir bien. Y Dios, siendo Dios tan bueno, le añadió la sabiduría a Salomón, y le añadió todo aquello para que Salomón pudiera gobernar a su pueblo, y más encima Dios trajo paz con todos los enemigos. Durante el periodo de Salomón, mire, David se fue a todas las guerras, y de hecho David no construyó el templo porque sus manos estaban manchadas de sangre. Pero Salomón estaba en paz con todos sus enemigos. Dios hizo que Salomón, era el momento de que Salomón reinara, pero en el momento espectacular de Israel, en el momento extraordinario, en el momento más glorioso. Era para poner ya la coronación de todo lo que Dios había dicho a Israel. Y Salomón vino y le embarró toda. Sí, Señor. Así es el ser humano. ¿Por qué? Porque él no fue inteligente. ¿Por qué razón? Porque Dios no va a cambiar nuestra voluntad. Porque Dios nos hizo imagen y semejanza de Él. Si Él hubiese dicho, ya sabes que los seres humanos los voy a crear de tal forma que el ser humano va a obedecer a mi precepto condicionado para siempre. Entonces nosotros no tendríamos decisión, sino que esa capacidad habría sido restada en nosotros y no habríamos tenido nosotros la capacidad, sino que habríamos sido como pequeños pajaritos o perritos o gatitos o lo que usted quiera,
entender, porque siempre habría estado en nosotros la condicionalidad a no tener voluntad ni decisión, sino que a obedecer todo lo que Dios dijera de esa forma. Pero Dios no nos creó así. Si hay algo que usted tiene que entender, es que Dios se limitó. Él se limitó, no porque Dios es todopoderoso, pero Él se limitó en nosotros, su creación de este mundo, porque los ángeles también tienen esa capacidad. Él se limitó para dejarnos a nosotros la capacidad de poder nosotros decidir, tener voluntad, decisión, voluntad. Él se limitó. Y de la misma forma lo hizo con los ángeles. Los ángeles también tienen libre decisión, libre voluntad. Entonces Dios nunca afectó la decisión de Salomón, sino que Dios le dio los preceptos de los mandamientos cuando hizo el pacto con Salomón para que él se mantuviese bajo la obediencia a Dios por inteligencia al respecto de quién le estaba hablando. Y la sabiduría es muy distinta a la inteligencia, porque la sabiduría, en este caso la sabiduría que él recibió de Dios, era la capacidad dada por Dios en forma extraordinaria para resolver problemas, para tomar decisiones, para establecer cosas. Usted lea allí los proverbios, toda la sabiduría que Dios le dio, y ve allí todo lo que Dios reveló y cómo Dios hizo. Eso es sabiduría de Dios. Pero la inteligencia, ¿sabes cuál es la inteligencia? Es obedecer a Dios. Por eso, cuando una persona entienda esto bien, llega a la iglesia y la persona dice, y le empieza a hablar la palabra del Señor, porque nos quedamos en un tema, ¿cierto? Y empieza la palabra del Señor a hablar y a hablarle a las personas acerca de la familia, le empieza a hablar acerca del matrimonio, le empieza a hablar acerca de los hijos, y las personas dicen, no, que aquí no se puede hacer nada. Oye, esto, que esto, otro. Y Dios comienza a hablarte acerca del pecado, acerca de Gálatas 5:20, acerca de que tenemos buen abogado en Cristo Jesús para que si pecamos de nuevo, porque entiende una cosa, cuando tú pecas, cuando tú das nuevamente estando después de haber sido limpiado por la sangre de Cristo, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que luchar en contra de eso, tú tienes que tener una posición, si eres inteligente en el conocimiento de Dios y aprendiste, y cuando entraste al camino del Señor, comprendiste la obra de Dios en ti, entonces hay inteligencia. Sí, dice Pablo, habla acerca de la inteligencia en el conocimiento de Dios y de su Hijo, nuestro Salvador. Y nosotros hemos recibido la revelación de Dios y el conocimiento de Dios para que seamos inteligentes. Usted puede pedirle a Dios sabiduría, o el don de sabiduría, el don de ciencia, o dones para sanar, para hacer milagros, pero ninguno de esos dones va a cambiar tu voluntad. Nosotros seguimos teniendo esa capacidad, pero ahora sí para poder elegir. Cuando en Mateo, ¿cierto? El Señor habla, dice, aquellos que hicieron sanidades, profetizaron, hicieron muchos milagros, le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, y ellos le dicen así, pero Señor, si en tu nombre echamos fuera muchos demonios, en tu nombre, Señor, profetizamos, y en tu nombre, Señor, hicimos muchos milagros, y el Señor le dice, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque los dones no reemplazan y no te facultan a ti para obedecer. Lo que tú tienes que hacer es que cuando tú, por la palabra y por la inteligencia, como dice la escritura que estamos viendo, dice obediencia para justicia, y tú te determinas a obedecer a Dios, entonces tú tienes que decirle, Señor, yo estoy en contra y en guerra, en contra de mi pecado, estoy en guerra en contra de la vieja y antigua criatura que yo fui, me he determinado, Señor, vencer. Y le pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que usted me ayude en esta decisión que yo tomé. Entonces Dios sí te ayudará, entonces Dios sí responderá a esa oración, entonces Dios sí te fortalecerás frente a tu debilidad, frente a aquel pecado que Satanás quiere venir. Y cuando tú ores, le dirás, Señor, yo renuncio de mi corazón, Señor, me arrepiento, arranque esto, Señor, de mi vida, porque usted ya me limpió con su sangre y mi salvación ha costado, Señor, el precio de su vida. Y yo no quiero ofenderle, Padre, yo renuncio, yo me determino, yo tomo la decisión y renuncio, Señor, a esto. Más le pido, Padre, en el nombre de Jesús, que usted me ayude a vencer. Esa oración Dios la responderá. Pero no le pida a Dios que decida por usted, porque Dios le está diciendo, tú decides ahora. Yo te restauré, yo te limpié. Porque dice antes, ¿cierto? Cuando Pablo dice así,
viniste a ser siervo de la justicia. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. O sea, nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo de que antes, ¿cierto? Por nuestra humana debilidad, nosotros éramos esclavos y nuestros miembros, ¿cierto? Nuestro cuerpo manifestaba lo que estaba en nosotros, el ser esclavos y obedientes al pecado, porque éramos terriblemente obedientes al pecado, ¿o no? Obedecíamos el pecado sin ningún problema, a veces con un poco de conciencia, a veces cauterizando la conciencia, pero obedecíamos al pecado, obedecíamos a ello. Y la manifestación, dice, de nuestros miembros servíamos a la inmundicia y a la iniquidad, o sea, nuestro cuerpo se manifestaba aquello porque obedecíamos al pecado. Y dice Pablo en el 19, pero ahora dice, para santificación, o sea, tu vida, tu cuerpo, lo que tú haces, se manifiesta la santificación en tu cuerpo ahora, porque ahora tú ya no eres esclavo, porque nos hemos determinado servir a la justicia. ¿Y por qué? Porque tenemos que dar una franca batalla delante del Señor. Amén. Entonces, lo vuelvo a decir, nuestras decisiones están basadas en nuestra voluntad para escoger frente a distintas posibilidades y Dios por medio de su palabra escrita nos deja saber su pensamiento y determinación frente a todo predicamento del ser humano. Viene la persona, llega a la iglesia, y yo alcancé a hablar algo de esto, ¿cierto? Llega a la iglesia y la persona se encuentra de que no es solo los domingos. La persona viene, canta, adora, alaba, ¿cierto? Y se va. Pero resulta que la esposa se convirtió de corazón. La esposa, gracias Señor. Y bueno, también hay esposos, no se enoje, si hay esposos que se convierten también de corazón. Y también hay 6 jovencitos que se convirtieron de corazón y sus padres llegaron por causa de que ellos se convirtieron y trajeron a sus padres. La idea es que estuvieran todos juntos y que no se pierda ninguno. Y entonces la persona empieza a ver por la palabra que Dios comienza a hablar, como yo dije, habla a la familia, habla a los padres, habla a los hijos, a los esposos, habla para la congregación, habla en el trabajo, habla en las amistades, habla también lo que debemos hacer hacia los enemigos. Y si usted está notando allí, por ejemplo, con respecto, ¿cierto?, de la congregación, en Hebreos 13:7 y en Hebreos 13:17 habla de 2 cosas. Primero, observar la fe de vuestros pastores, ¿cierto?, ver su forma como se conducen ellos. Y Dios dice, obedece a tus pastores, porque ahora tú estás en capacidad. Si eres inteligente, obedece. Pero primero, no es una obediencia ciega, así como, mira, sabes que el pastor se está tirando el barranco para abajo, ahora tírense todos, como los de Guyana, todos aquellos falsos cristos, todos aquellos que llevaron, ¿cierto?, miles de personas al suicidio, porque las personas la obedecieron ciegamente a aquellas personas que tenían delante. Y Dios nos está diciendo eso. Nosotros obedecemos a Dios, pero Dios dice, observad, dice, mira a tu pastor, imita su fe. Y a lo mejor no hay nada bueno que imitar en el pastor o la persona que está delante, pero usted te da cuenta que ya hay un proceso pensante, porque Dios no va a poner en riesgo lo que le costó a precio de sangre. Y Él va a poner, dice que yo pondré pastores conforme, dice, que pastores conforme a su corazón. Pero dice, imita su fe, entonces ve lo que hay bueno para imitar de ellos en Dios. Y después dice en Hebreos 13:17, sujetad a vuestros pastores como quienes tienen que dar cierto cuenta por usted, para que también den cuentas alegres. ¿Por qué? Porque también en la obediencia está la sujeción a los pastores. Entonces, claro, pero no, como vuelvo a decir, no estos pequeños reyesitos. O sea, usted me entiende. Nosotros tenemos un ministerio y un tiempo con el Señor de 11 años y los que nos conocen saben lo que nosotros enseñamos y lo que nosotros también profesamos en nuestras vidas, como familia, etc. Y ahí, pero ¿qué es lo que Dios está diciendo? Que al respecto de qué? De las enseñanzas de la iglesia, de la doctrina de la iglesia, de la instrucción también dentro de la iglesia, porque también la iglesia tiene que tener un orden. Entonces, usted tiene que ser inteligente, ¿cierto? En el trabajo, en Efesios 6:5, Colosenses 3:22, obviamente que eso tiene que haber para dar un buen testimonio. O sea, Dios nos habla acerca de todo. En las amistades, ¿cierto? En Santiago 4:4, ¿cierto? Habla acerca de la amistad del mundo, que el que se constituye, dice amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y ahí empiezan los problemas. Porque hoy día la iglesia, entre comillas, algunas se han modernizado trayendo el mundo. Ya no hay para qué salir a buscar el mundo afuera, sino que dentro de la iglesia está el mundo.
con todo lo que significa, que algunas parecen discotecas, y con todo lo que conlleva, y ahí resulta que Dios está diciendo claramente que si tú obedeces a Dios, dice, apártate del mundo. Si quieres, no puedes, obedeces a Dios, sí, yo obedezco a Dios, entonces apártate del mundo. Ah, es que no puedo. Entonces no estás obedeciendo, no estás entendiendo, no estás siendo inteligente, porque eso es una decisión. Y al respecto del enemigo, ¿cierto? Por dar un ejemplo, Dios dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, ¿cierto? Aquellos que nos ofenden. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque Él es el Dios que hará justicia, es el Dios que nos defiende. Y podría, por ejemplo, seguir hablando también al respecto del perdón, porque Dios nos manda que nosotros perdonemos a aquellos que nos ofenden. Y debemos perdonarnos de corazón para que nosotros también seamos perdonados. Y no decir, lo trago, lo mastico, pero no lo trago porque en el fondo no lo estoy perdonando. O sea, la palabra de Dios nos habla en todo el ámbito. No es solamente el domingo en la iglesia, pero esta es una obra que Dios comienza a hacer en el corazón del nuevo creyente, del nuevo hijo de Dios, conforme a la persona va siendo obediente a los mandamientos, a los estatutos, y va participando del discipulado, de la instrucción. Sin discipulado es imposible que una persona crezca. Es entonces que nosotros entendemos, para ir resumiendo, lo primero cierto que vemos, dice, acerca de la obediencia y el temor reverente. O sea, yo no puedo ser obediente a Dios tampoco si no tengo temor reverente. ¿Por qué? Porque el Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Porque esa es la inteligencia, ¿cierto? De poder obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque ahí tú tomarás buenas decisiones. ¿Cierto? Dice, el temor de Jehová, principio de sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Ve? Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Inteligencia y sabiduría. Sea usted más inteligente que Salomón. Sea más inteligente que Salomón y venza usted. Y aunque no vaya a recibir nunca la sabiduría que Dios le dio a Salomón, puede ser más inteligente que él para vencer. Dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Bendita palabra del Señor. Dice Isaías 11:2, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea, nosotros tenemos que entender que Dios, hermano, es el Dios que espera que usted y yo seamos inteligentes para seguir el Evangelio. Debemos ser inteligentes al respecto del conocimiento de Dios que nosotros hemos recibido. Entendiendo lo que la palabra de Dios dice, solamente para dejar el fundamento del versículo, en 1 de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense, espíritu, alma y cuerpo. ¿De qué estamos hablando acerca de la obediencia? Primeramente, hay cierto nosotros sabemos que el cuerpo va a la tierra y el espíritu es el soplo de vida que Dios nos dio y nos queda el alma. Y en el alma, cierto, están los pensamientos, las emociones y la voluntad. Y al respecto de ello, nosotros en la parte racional que Dios nos dio, sobre eso está la parte emocional, pero Dios espera que sobre lo racional y lo emocional esté lo espiritual. Cuando usted gobierna en lo espiritual, lo emocional se va a someter por causa de que usted está viviendo en el espíritu. En el espíritu usted puede decir, pero pastor, ¿cómo puedo saber yo si soy una persona que vivo en el espíritu o no? Muy simple, usted es gobernado, a lo mejor usted quiere obedecer a Dios, sabe que inteligentemente quiere obedecer a Dios, pero sus emociones a usted le vencen. Usted, por ejemplo, mire, yo conozco mucha gente que me dice, pastor, no, si yo tengo la película clara, pero por evitar una confrontación con su gente más directa, su familia, hijos, hermanos, etcétera, no le dicen lo que debieran decirle acerca de lo que Dios habla por su palabra para dar un consejo, sino que le dicen aquello que quieren las personas escuchar para evitarse un conflicto. ¿Por qué? Porque es más fuerte la emoción, el afecto, que tener en el espíritu para decirle la verdad, aunque aquello
a lo mejor no le caiga bien, porque es preferible que la persona se enoje con usted, pero Dios después revele su palabra a esa persona, porque dice que la palabra de Dios nunca volverá vacía. Y si usted le da un consejo en el espíritu, aún a esa persona que a lo mejor no le va a gustar lo que usted le va a decir, usted se lo puede decir, pero con mucho amor, y esa palabra le va a dar una oportunidad a esa persona, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces usted venció en su obediencia por sobre lo emocional, por sobre lo emocional. Eh, Otro versículo en donde Dios espera que nosotros seamos espirituales es cuando vemos, mire, vemos nosotros en Segunda de Corintios 3:5, Segunda de Corintios 3:5 afirma, yo estoy buscando, le estoy dando algunos versículos para que usted vea lo que Dios dice. Segunda de Corintios 3:5. Mire, es acerca de que usted, si obedece, usted va a vencer. Pero usted entendiendo esto, de que nosotros ahora podemos obedecer, pero porque Dios puso de su Espíritu Santo en nosotros. Dice, voy a leer del versículo 1 en adelante. A ver. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pablo habla mucho acerca de esto, lo menciona en hebreo, aquí lo está mencionando en 2 Corintios, porque él está hablando acerca de que una carta usted la puede escribir como testimonio, pero Pablo está diciendo mi testimonio o mi carta de presentación, dice, soy todos vosotros, aquellos que habéis sido transformados por el Espíritu Santo, escribiendo en sus corazones. Dice Pablo, dice, ¿quieren saber nuestra carta de presentación? Yo no tengo carta de presentación, yo no la voy a escribir, dijo, sino que todos vosotros, todo el testimonio de todas las iglesias, de todas las personas que se convirtieron a Cristo y que el Espíritu Santo hizo la obra escribiendo sus corazones, Pablo dice, vosotros sois mis cartas de presentación. Y Pablo después dice, y añade lo siguiente, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, porque usted no tema, si usted obedece a Dios, ahora que Dios a usted lo facultó para obedecerle y usted es inteligente, usted no tema porque no va a fallar. En un principio algunas cosas le va a costar, pero usted después va a avanzar. Y dice así, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino dice que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Se da cuenta? Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Así aquí está diciendo, mira, si tú hoy día, escucha bien lo que yo te voy a decir, si tú hoy día tienes la capacidad de ser inteligente y de obedecer a Dios, aún esa capacidad, Dios te está diciendo, no es tuya. No es que tú, ay, que capaz que soy, que brillante que soy. Dios te está diciendo que esa competencia viene dada por Dios, proviene de Dios. Y Dios la dio para que en el nuevo pacto nosotros pudiéramos ser ministros competentes. O sea, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, que en el nuevo pacto Él nos dio aún la competencia, lo necesario, tanto para ejecutar como para entender esto, porque tener las competencias tienen que ver no solamente con el tener el conocimiento para hacer algo, sino que también tienen que ver con el tener la capacidad física de poder desarrollar o las condiciones necesarias para poder desarrollarla. Hace muchos años en el ambiente laboral se presentaban las personas y se sabían los títulos de las personas. Hoy día, hace muchos años ya que se viene hablando de las competencias de las personas, que se llama el saber hacer. A las personas no les interesa que la persona tenga un título o que tenga 10.000 títulos y magíster y todo el asunto, y a lo mejor le faltan las habilidades necesarias para ser competente para lo que tiene que realizar. Y a veces la persona tiene un conocimiento que adquirió en forma completamente amateur o en forma personal, y eso le faculta para ser competente. Eso es lo que está diciendo Dios. Pero Dios lo dijo mucho antes que todos estos cabezones que hoy día quieren hablar acerca de estos temas que son relacionados con el desarrollo y etcétera. Dios lo habló hace mucho tiempo. Esa palabra competencia está escrita en la palabra. Yo cuando lo leí me quedé sorprendido.
porque Dios dice que Él nos dio todas las habilidades necesarias y nos dio el entendimiento. O sea, Dios a nadie, mire, a nadie Dios dejó de darle la inteligencia espiritual para que en el conocimiento de Dios usted comprenda lo que en la palabra de Dios está enseñando. O sea, no hay nadie, aquí Dios está diciendo que no habría nadie, absolutamente nadie, que pueda decir, sabes que no entiendo lo de la cruz. Ya usted se convirtió, usted se arrepintió y después dice, no, es que no entiendo esto, no lo entiendo. No, imposible. Porque Dios está diciendo que esa competencia, dice, por el Espíritu Santo que nos fue dado, también viene competencia de Dios, viene todo lo que necesitamos para que en el nuevo pacto usted entre, ¡pum! Y usted dice, voy a ser inteligente, comprendo esto, la salvación, comprendo, Dios me perdonó, esto fue doloroso, Él murió por mí y su vida la puso por mí, Él recibió todo el castigo que era sobre mí, ahora entonces yo voy a obedecer a Dios y Dios te dice, yo te hago competente para que tú puedas estar en el nuevo pacto. Mire qué grande es Dios, mire qué extraordinario es Dios. Ni usted ni yo hemos hecho nada. Lo único que nos queda es ser inteligente y obedecer a Dios. Porque eso es lo único que Dios te está diciendo. Sea inteligente, porque un día va a estar delante de mí. Sea inteligente, dice Dios, porque yo juzgaré a los vivos y a los muertos. Sea inteligente, porque ya dentro de poco tiempo yo vendré por la iglesia. Sea inteligente, porque comenzará mi juicio sobre esta tierra. Sea inteligente, porque está mi palabra y yo te doy, dice, el entendimiento, para que tú la tengas. Entonces, la pregunta es esta. ¿Nosotros podemos dejar de sentir cosas que nos duelen a veces? No, nunca dejaremos. O sea, si usted dice mi inteligencia será perfecta, porque yo no voy a dejar de sentir cosas. No, o sea, nosotros siempre estaremos sintiendo distintas cosas que van a pasar por nuestra vida. Pero usted se va a dar cuenta por la inteligencia que es mejor obedecer a Dios en toda circunstancia. Miren, voy a dar algunos ejemplos acerca del riesgo que puede ser para una persona que ama a Dios y el riesgo que puede conllevar cuando una persona puede estar agotada, fatigado al máximo. Aquí hablo de personas que a lo mejor han sido puestas por Dios en eminencia, como el caso de Moisés. Mire, en el caso de Moisés, porque nosotros sabemos por la palabra, en el Antiguo Testamento, estoy viendo un tema de obediencia, en Números 20, en el versículo 1, ¿cierto? Dice, Dios le habla a Moisés para que él hable la roca. Y dice, ¿cierto? Y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María, y allí fue sepultada, porque no había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés y Aarón. Y el pueblo habló contra Moisés, diciendo, ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granada, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo para hablar con Dios. Y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, aquí usted tiene que entender que Dios a Moisés le está dando una instrucción directa. O sea, están los mandamientos y estatutos que están escritos por su palabra para que usted sea un buen papá, un buen esposo, un buen hijo, sea una persona que íntegra dentro de la congregación. Pero aquí Dios le está dando a Moisés una instrucción directa. Toma la vara, le dice Jehová a Moisés, dice, y reúne a la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablad, dice, a la peña, a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacará agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebelde, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. La pregunta del millón aquí es, ¿por qué Moisés, sabiendo quién era Dios, conociendo quién era Dios, habiendo visto las espaldas de Dios, sabiendo que con Dios no se jugaba, por qué motivo, razón o circunstancia, frente a una instrucción directa dada por Dios a Moisés en algo específico, Moisés hizo todo lo contrario? Todo lo contrario. Yo siempre he analizado esto y le digo, Señor, por favor, guarda mi corazón, Señor, guarda, Señor, mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque Satanás fue astuto para llegar al momento en que Moisés ya estaba fatigado, estaba agotado, para traer sobre él la provocación.
La provocación, por eso dice, el Señor le dice a los discípulos cuando está en el huerto en Getsemaní, dice, velad y orad para que no caigáis en tentación, porque aún ni siquiera Moisés mismo en ese instante fue mayor, mucho mayor fue su fatiga, su agotamiento, su enojo, porque el pueblo insistente le provocaba, le provocaba, le provocaba, y él solamente tenía que haber ido y haberle hablado a la roca. Eso le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida. Le costó a Moisés algo muy serio. Yo cada vez que leo y paso por ahí leyendo, eso siempre me lloro mucho porque me da mucha tristeza. Miro yo ya guardando, por supuesto, las proporciones, porque nosotros somos una manada pequeña. Y el pueblo de Israel es el pueblo de Israel, pero me da mucha tristeza, hermano, de ver a Moisés pasando por todas las cosas que tuvo que pasar, por los 40 años, hermano. 40 años en el desierto, por favor, hermano, 40 años que estuvo ahí Moisés. Y después todo lo que tuvo que pasar para no entrar en la tierra prometida. Entonces uno dice, sí, no fue inteligente Moisés. No, no fue inteligente. Porque pudo más la provocación. ¿Pero por qué pudo más la provocación? Porque él estaba fatigado y agotado. Esas son cosas muy, 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 pero muy utilizadas por Satanás. Usted en su vida espiritual no puede fatigarse ni agotarse. Usted tiene que ir a la fuente, ir a la fuente, ir a la fuente que es Dios para su oración personal, para que usted esté velando y orando para no caer en tentación, porque si usted es una persona que descuida, no digo que Moisés haya descuidado eso, Moisés estaba bajo una terrible y diabólica presión, pero sí entiendo que lo que falló porque Moisés amaba a Dios, pero ese momento le costó lo que Dios le dijo, porque después Jehová la emprendió con Moisés y Aarón y no le dijo nada al pueblo, porque él estaba tratando con Moisés y Aarón, y le dijo, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, dice, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y esta, dice, son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. O sea, no le valió Por eso usted, hermano, tema a Dios. Tema a Dios. Porque no le valió todo el camino recorrido de Moisés, de estar allí en el Sinaí, de estar arriba los 40 días, 40 noches, de recibir el tabernáculo. Ninguna de esas cosas le valió por un instante en que él no obedeció, porque hubieron otras cosas que pudieron más en él y que le hicieron desobedecer a Dios. No fue sabio, no fue inteligente, pero lamentablemente fue así. Entonces usted tiene que entender que si usted en algún momento se fatiga, usted está en riesgo. Si usted en algún momento deja de buscar de Dios, hoy gracias a Dios estamos todos en nuestras casas. Ya no anda usted para arriba, no anda usted para abajo, igual uno sale y hay que hacer cosas. Y aún nosotros mismos, junto con la pastora, nosotros estamos atendiendo desde la casa, nos conectamos por cámara, por teléfono, por WhatsApp, etc. Y a veces usted me llama y nosotros no atendemos porque estamos ocupados. Y bueno, el tema es que le doy gracias al Señor porque también nos hizo un paralelo a nosotros. Para decir, ya bueno, entonces ahora sí tengo tiempo para sentarme, sí tengo tiempo para orar para mí, para buscar para mí, para fortalecerme, para recuperar fuerzas en el Señor. Y le doy gracias al Señor, porque después de 11 años, usted dice, de nuevo, ya no hay que ir para allá, hay que ir para acá, no, que esto, otro, que la operatividad, que esto, que el cable, que lo técnico, porque yo veo todas esas cosas, entonces no lo delego porque hasta uno encontraba a alguien que diga, pastor, yo me hago cargo y tiene los conocimientos y tiene las competencias. Porque le puedo decir a alguien que se haga cargo y después, pastor, mire lo que pasó. Entonces, no, mejor lo hago yo por el momento. Pero estamos ahí, estamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esto? Que esto es algo que es triste, porque verdaderamente le costó, ¿cierto? La fatiga, le costó a Moisés un precio muy alto. Son cosas que son contrarias al momento de querer obedecer en nuestro corazón. A veces nos juega en contra, ¿cierto? Tenemos también el testimonio de Saúl. Mire, el testimonio de Saúl, a ver, en 1 de Samuel 10 del 5 al 7. 1 de Samuel 10 del 5 al 7. Ya. Saúl fue un rey elegido por Dios a petición del pueblo de Israel. Saúl salió porque se le habían perdido las asnas de su padre. ¿Cómo es Dios extraordinario? Se perdieron los burritos y ahí salió, ¿cierto? Saúl a buscar los burritos. Era la excusa de Dios. Y para que se encontrara con el profeta.
Y después, ¿cierto? Las Annas se fueron solas para la casa. Ya chiquillo dijo, está hecha la pega, las Annas para la casa. Entonces aquí el profeta Samuel se encuentra y el profeta Samuel profetiza sobre Saúl. Y le dice, voy a leer del versículo 1 Samuel 10, del 5 al 7. Yo quiero que usted comprenda bien esta palabra acerca de la obediencia. Yo quiero que usted sea más inteligente que Salomón, más inteligente que Saúl, y que sea inteligente como lo fueron Samuel, como lo fueron Pablo, y como todos aquellos hombres, como Josué, todos aquellos hombres que fueron íntegros y que vencieron por la obediencia a Dios, porque fueron inteligentes. Por eso estamos hablando de esto. Dice, después de esto, le dice el profeta a Saúl, le dice, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Le estaba hablando de lo que iba a acontecer a Saúl después. Le está profetizando, le está diciendo, mira, esto te va a pasar. Dice, y entonces dice, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Y los profetas que se iban a encontrar con Saúl en el camino, dice, y profetizarás, dice, con ellos. Y miren lo que dice, y serás mudado, dice, en otro hombre. O sea, Dios, hermano, te vuelvo a decir, lo mismo que Dios hace con Saúl. ¿Sabe lo que dice cuando dice, serás mudado en otro hombre? Dios está diciendo, haré competente tu corazón. ¿Qué es lo que es mudar? Cambiar. Él lo tomó, vamos a mudarle a la guaguita, ¿cierto? Vamos a mudar a la guaguita, es hora de mudar a la guaguita. O sea, evidentemente a la guaguita usted le pone el pañalcito nuevo, afuera el otro pañalcito, ¿cierto? Ha mudado, ya se mudó, ¿cierto? Fue arrancado todo y se mudó, ¿cierto? Y dice, serás mudado en otro hombre. ¿Qué iba a mudar Dios de Saúl? El corazón de Saúl. ¿Por qué? Porque Dios iba a hacer a Saúl, que hasta ese momento era nadie, lo iba a poner como rey. Pero Dios es tan bueno que lo puso como rey, pero no lo puso y no lo tiró así como, ya, ahora soy rey, listo, arréglatelas como podáis. Dios no es así. Dios nos hace competente. Y por supuesto que aquí estamos en el Antiguo Testamento, pero Dios permitía que los reyes, los profetas y los hombres eminentes de Dios, Dios mudaba sus corazones. Que es lo mismo cuando Dios unge a Samuel con aceite para servirle. Entonces dice, serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere, dice, a la mano, porque Dios está contigo. Mire qué extraordinario, le dice, haz lo que te viniere a la mano, porque esta señal se tiene que, pero primero que se cumpla esta señal, porque Dios está contigo. O sea, todo lo que Saúl hubiese hecho en obediencia a Dios, Dios se lo habría concedido. Dios se lo habría dado. Se lo habría dado. O sea, que aquí está escrito, esto está escrito para que usted y yo lo podamos leer. Todo lo que viniera a la mano, Dios te lo dará porque Dios está contigo. Dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga aquí y enseñe lo que has de hacer. Y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego, porque aquí usted esto lo lee en 2 minutos, pero esto pasó un tiempo. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas esas señales acontecieron, dice, en aquel día. O sea, Dios cumplió en ese día, que se cumplió en ese instante, no en el día, en el instante de ese día, se cumplieron todas las señales. Y dice, y cuando llegaron allá al collado, aquí describe lo que pasó. O sea, Saúl se fue, dice, y dice, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, porque ya Dios, mire, Dios es así, Dios no te va a dejar. Dios te va él cuando dice, mira, yo te voy a dar las competencias, yo voy a poner todo. Por eso cuando él dice Jesús en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, cuando le dice que todavía no hicieran nada, sino que esperasen todos juntos unánime hasta que viniera el Espíritu Santo, para que recibiréis poder. Le dice, no hagan nada. O sea, ¿qué Dios hizo? Nos hizo competentes a nosotros. ¿Para qué? Para recibir poder, que es lo que vamos a hablar el jueves de la próxima semana. Ya Dios había mandado a los profetas a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y dice, y profetizó entre ellos. Saúl, que no era profeta, empieza a profetizar. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro,
¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Hasta ahí con Saúl todo extraordinario, todo es perfecto, hermoso, lindo, porque Dios estaba cumpliendo, estaba equipando, estaba mudando su corazón, los había transformado en otro hombre, pero nuevamente llegamos a lo mismo que con Salomón. Dios le dijo, haz todo lo que te viniera en mano, haz todo lo que hicieres contra tus enemigos, porque yo te daré la victoria. Dios no le dijo, oye, anda a ver, mira, por si acaso, qué extraordinario que Dios te diga que Él va a estar contigo, como te dice por su palabra, que Él no te dejará, y que estamos en un nuevo pacto tan extraordinario como el que estamos viviendo. Lo primero que Saúl hizo fue desobedecer a Dios, porque Dios preparó el escenario para que el profeta llegase justo para cuando Dios le había dicho que esperara aquellos días, precisamente para ofrecer holocausto delante de Dios. Y Saúl, bajo la presión de sus hombres, él dudó acerca de lo que Dios hizo. Entonces la pregunta es, ¿pero cómo Saúl va a dudar? Si no dice acaso que Dios mudó su corazón, no dice acaso que Saúl profetizó con los profetas. Y entonces, ¿cómo Saúl termina haciendo algo tan erróneo, tan poco inteligente, de en vez de esperar al profeta, ponerse a ocupar él el lugar del profeta? Lea allí en la palabra lo que dice, lea la Biblia, lea lo que dice. Pues Saúl lo hizo. Y cuando el profeta llega y le dice, Saúl, ¿por qué hiciste esto? Locamente has hecho, le dijo. Porque él tenía que esperar al profeta de Dios. La pregunta es, si Dios mudó el corazón de Saúl, ¿por qué Saúl no obedeció? Por lo mismo que estoy hablando desde cuando partimos en esta conversación. Porque Dios mudó el corazón. O sea, puso en él su espíritu. Puso de Dios en la vida de Saúl. Pero Dios no tocó en lo absoluto su decisión, su capacidad evolutiva. Dios no la tocó. Cuando dice que mudó el corazón de Saúl, fue para llenarlo de su Santo Espíritu y para facultarlo para que él fuera lleno de la presencia de Dios. Pero una vez más, Dios no interfirió en el área de la voluntad, de la decisión. No lo hizo. Mudar su corazón. El Espíritu Santo cambia nuestro corazón, pero Dios no va a tocar la decisión tuya. Hasta el momento, que terrible, que después, ¿cierto? Vemos, ¿cierto?, lo que sucede en 1 Samuel 15:22. Vamos avanzando. 1 Samuel 15:22 dice, Saúl tiene por título desobedece y es desechado. Léalo usted después completo. Y Dios le había dado, ¿cierto?, a Saúl una misión. Le había dado una misión que fuera en contra de Amalek. Que fuera en contra de Amalek. Los amalecitas habían salido al pueblo de Israel mucho tiempo atrás, cuando andaban por el desierto, y en la batalla de Refidim, los amalecitas habían provocado mucha mortandad al pueblo de Israel, porque los atacaron cobardemente por la espalda. Porque en el frente del ejército iban el arca de la alianza, iban los guerreros, etcétera, y en la parte de atrás iban los ancianos y los niños. Y este rey amalecita, el que era rey de ellos, de los Amalek, les salió por la retaguardia y atacó lo más débil del ejército y provocó mortandad y daño, lo que dice la palabra. Por eso Dios dijo, voy a raer, porque habla del espíritu de Amalek, que viene de generación en generación. Y Dios le dice a Saúl, yo te he dado la victoria contra los amalecitas. Y le dice a Saúl, no perdones nada, ni el ganado, ni te traigas lingote, ni oro, ni nada de ello, sino dice, ni la vida del rey, de nada, absolutamente nada. Esa fue la segunda instrucción que Dios le da. Nuevamente obediencia. ¿Y qué hace Saúl? Usted lea de ahí después de 1 Samuel 15, del 1 al 12, y vea cómo Samuel lo llora toda la noche. De la misma forma que Moisés, después de que Dios le dice que no va a entrar en la tierra prometida, Moisés sabe, yo sé que por la palabra, Moisés se derrama muchas veces delante de Dios
para decirle, oye, Dios, por favor, tú eres Dios de misericordia, considera lo que has dicho de que no entraré a la tierra prometida. Y yo sé que Moisés tiene que haberlo buscado en oración, tiene que haber dicho, entraré con súplica, entraré con tristeza y con abatimiento de corazón para que Dios quizás se conmueva y cambie este designio. Pero en un momento Dios viene y le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? No me hables más de esto, este tema está cerrado. No entrarás a la tierra prometida. Y en el monte en el cual Moisés subió a morir junto con Josué, para que cuando él muriera, sacaran las ropas de Moisés y con las ropas nuevas vistieran a José, para que él fuera nuevamente, ¿cierto? El que iba a guiar nuevamente a Josué, sí, que iba a guiar nuevamente al pueblo de Israel, porque Moisés iba a morir, él iba a morir porque Dios lo había determinado así. Entonces, con el caso de Saúl, Samuel durante toda la noche llora y gime y clama delante de Dios. Y dice, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Toda la noche el pobre profeta Samuel estuvo llorando por Saúl y pidiéndole a Dios misericordia para que no lo desechara, porque era segunda desobediencia. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? No lo llores más, porque ya me he hecho de otro joven, de otro hombre que tiene un corazón conforme a mí. ¿Quién era él? David. Y dice así, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito, le dice, seas tú de Jehová. Dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Si tuviera que sonar una chicharra, sonaría primera mentira, porque él no cumplió la palabra de Jehová. Hay muchos que dicen, pastor, yo obedeció, y le digo, pero usted obedeció, ¿usted obedece en todo a Dios? No, es que algunas no se me han revelado, pastor. Estoy esperando que todavía se me revelen. Miren el lindo, o sea, usted no sabe leer la Biblia, no está el Espíritu de Dios en usted, no está el Espíritu Santo, no es templo usted del Espíritu Santo, no le revela a Dios lo que tiene que hacer en obediencia. No, es que no se me ha revelado, pastor. Mentiroso. ¿Sabe por qué? Dios no miente. Dios ha dicho que Él nos ha hecho competentes y si usted sabe leer, entonces si no sabe leer, puede escuchar. Hay muchos medios para escuchar la palabra de Dios. Por eso yo me gozo, hermano, con gente sencilla, hermano, y humilde de corazón. Gente que no anda hablando y haciendo tantos pavientos de su vida espiritual. A mí eso me descoloca. Gente humilde, hermano, que obedece a Dios de una forma extraordinaria, con un corazón humilde delante de Dios. Dice, así nosotros alcanzaremos, hermano, las promesas de Dios. Pero si usted dice, he obedecido, como le dijo Saúl, y Saúl le dice, bueno, Samuel entonces dijo, pues qué valido de oveja y bramido de vaca este que yo oigo, dice, que le dice Samuel, ¿qué son estas ovejitas, esto que estoy escuchando? Y dice, Saúl le dijo, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Sabes? Tú nunca digas que estás cumpliendo si no estás cumpliendo. Mejor arrepiéntete y dile, Señor, ¿sabes qué? Yo ahora en todo lo que Dios dice en su palabra voy a obedecer. Al respecto de todo lo que la palabra dice, de lo que hemos visto en la familia, en los padres, en los esposos, en la casa, en todo, en el trabajo, en su mandamiento, en su estatuto, en el perdón. Porque no digas que obedeces a Dios si hay cosas a las cuales no obedeces. Samuel entonces dijo, pues qué valido de oveja y bramido, dice, de vaca este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió así, dijo, bueno, de Amalek los han traído. No sé quién fue, pero alguien los trajo. Y Dios dice, bueno, ¿y no soy tú el rey? O sea, ¿cómo hacen las cosas y tú que soy el rey no tienes idea de lo que pasa? Porque mire cómo habla Saúl. De Amalek. Primero parte diciendo que obedecieron todo. Y después dice, no, de Amalek los han traído. No sé. Y después dice, porque el pueblo perdonó. No, yo no. Yo estaba dispuesto a cortarle la cabeza a los animalitos, pero el pueblo perdonó. Lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas, dice a Jehová. Y aquí la embarra así ya con tutti, porque le dice, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Y no le dice a Jehová nuestro Dios. Y ahí ya dije yo, uy.
Dice, pero lo demás, dice, lo destruimos. El pueblo perdonó, pero lo otro lo destruimos. O sea, yo obedecí a Jehová, pero los que no obedecieron no fui yo. No, ahí no se entiende. Bueno, obedecí yo, sí, no, no, sí, 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 no, sí, sí, no, pero el pueblo, no, los otros perdonaron. Mentiroso, por eso Dios lo estaba destituyendo. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos. ¿Sabe por qué le dice que era pequeño? Porque la tribu donde Saúl venía era una de las más pequeñas, de las más humildes, y de la descendencia de la casa de su padre era de menor connotación. Por eso cuando lo ven profetizando, la gente dice, oye, pero este no es Saúl, el hijo de Cis. ¿Cómo y ahora profetizando con los profetas? ¿En qué momento este hombre alcanzó este nivel? Sí, el hijo de Cis, de la tribu, y que el papá, y anda, si hace poco andaba buscando a la Ana y ahora profetizando. Porque Dios lo puso en nivel alto, mudó su corazón. Aunque eras pequeño, dice, en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, sigue con la misma. Oye, esto se parece mucho a algunos que conozco. Antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Yo creo que Samuel dice, se le agarró la cabeza así. Estuvo orando toda la noche por Saúl, por hermano. Toda la noche ahí llorando. Y ya tiene que haber estado, pobre Samuel, tiene que ir con los ojos hinchados. Porque tiene que estar toda la noche llorando y clamando. Porque dice, clamó, desgarró su corazón. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, ¿sabe lo que le dijo Samuel? Se le dijo que Jehová estaba bien de hacer aquello, de hacer los holocaustos y los sacrificios con los animalitos. Pero el mejor olor, el mejor sacrificio, el mejor olor que sube delante de la presencia, que sube de nuestra vida, delante de la presencia de Dios, es precisamente el obedecer mejor que los sacrificios y prestar atención mejor que la granura de los carneros. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Si tú quieres ofrecer algo a Dios, ofrece tu obediencia a Dios, porque para eso para Dios es bueno, ofrenda de obediencia agradable delante de su presencia. Porque dice, la rebelión, dice, es pecado de adivinación y los ídolos e idolatría como la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dos pecados vinieron, rebelión y obstinación. Y la rebelión trajo adivinación e idolatría. No voy a explayarme en esto para no extenderme, pero Saúl termina consultando a la bruja del Endor y después termina acostándose sobre su espada para ser muerto. ¿No le habría sido mejor a Saúl obedecer a Dios y ser inteligente? Por eso, por esta palabra, usted y yo podemos ser más inteligentes que Saúl y más inteligentes que Salomón y más inteligentes que Moisés. Sea sabio en lo que es la palabra de Dios, porque ahí está la sabiduría. Para que tengamos victoria, usted sea inteligente. Dios ya no solamente mudó nuestro corazón como lo hizo con Saúl, Dios ha puesto todas las competencias necesarias en nosotros, nos ha dado como templo del Espíritu Santo de su propia naturaleza divina, pero ahora usted y yo seremos inteligentes si obedecemos a Dios para ser nosotros, para servir a la justicia. Si usted y yo obedecemos a Dios, serviremos a la justicia para siempre, y seremos victoriosos en Dios, victoriosos en su palabra. Pero te recuerdo que ahora Dios ha dejado que nosotros determinemos lo que vamos a hacer. Vamos a orar al Señor porque ya esta palabra ha sido más que clara
Los ejemplos que Dios nos ha dado han sido más que explícitos, y para que usted entienda, cuando usted diga no se me ha revelado, no mienta, porque la palabra está escrita, usted diga no, ¿sabes qué? No quiero obedecer, no voy a obedecer, pero usted no le diga a Dios no se me reveló, porque no es así, porque usted estaría negando entonces la competencia de Dios, estaría negando entonces la obra del Espíritu Santo en su vida, por cuanto usted dice no se me ha revelado, no, que usted no quiere obedecer, que es muy distinto, porque si usted nació de nuevo y el Espíritu Santo está en ti, Dios te ha dado todo para que tú puedas ahora ser inteligente y puedas vencer. Así que vamos a orar al Señor y vamos a poner todo esto delante de Dios. A lo mejor algunos de ustedes después de esto tendrán que decir, Señor, perdóname, porque en realidad no he sido inteligente. He visto su palabra, pero no he querido obedecer. Más, Señor, ahora quiero obedecer. Y, Señor, Él le dará la victoria. Vamos a orar al Señor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Dios bendito, porque usted nos ha librado, Señor, de la esclavitud en la que estábamos, donde no había otro camino que obedecer la maldad de nuestro corazón. No había nada más que hacer, Señor. No había nada más que hacer. Y por cuanto mucho, Señor, nos esforzáramos, nunca íbamos a poder vencer para dejar de ser esclavos del pecado. Era imposible, Señor. Imposible, Señor, que nosotros pudiéramos dejar de ser esclavos del pecado, sino que íbamos a morir obedeciendo, Señor, al pecado y a la maldad. Más, Señor, gracias porque un día se nos predicó el Evangelio de Jesucristo. Un día, Señor, usted salió a nuestro encuentro. Un día, Señor, el Espíritu Santo hizo la obra en nuestros corazones. Y un buen día, Señor, el mejor día de nuestra vida, le recibimos a usted como Señor y Salvador de nuestra vida. Y ese día, Señor, fuimos inscritos en el libro de la vida. Ese día, Señor, fuimos limpiados con la sangre preciosa. Ese día nosotros volvimos a tener vida eterna. Y ese maravilloso día, Señor, nosotros entramos al reino de los cielos. Y en ese día, Señor, pasamos a ser templo del Espíritu Santo para ser sellados, Señor, por Él, para tener todas las competencias, Señor, necesarias para ahora ser, Señor, siervos, no esclavos, siervos de la justicia. Por eso, Padre, yo le pido en esta hora que esta palabra, Señor, que es el Evangelio, que esta palabra que es doctrina pura, Señor, sea, Padre, puesto en los corazones de la iglesia y que cada uno, Señor, no justifique, Señor, como se justificó Saúl, diciendo que había comprendido y había entendido y había obedecido cuando verdaderamente no es así. Porque aún hay tiempo para arrepentirse, aún hay tiempo, porque esta palabra es para la iglesia, porque nadie puede obedecer a Dios si primero no le conoce y se arrepiente. Esta palabra es para la iglesia, para los que dicen que somos parte de la iglesia y para todos quienes quieren caminar en el Evangelio para que comprendan que en la decisión que nosotros tomemos, Dios nos bendecirá. Él hará la obra en nosotros, pero Él está esperando que tú tomes la decisión. A lo mejor aquellas decisiones para ti son imposibles de hacer y Dios sabe que no puede, pero Dios está esperando que tú decidas por la justicia, que decidas por lo correcto, que decidas por su palabra. Si tú decides por eso, Él hará la obra en ti. Él la realizará. Por eso en esta hora, ora al Señor y dile, Señor, yo de hoy en adelante, Señor, quiero y me decido, Señor, a obedecer su palabra en mi vida y en todas aquellas cosas que me han sido difíciles. Padre, en el nombre de Jesús, yo oraré, Señor, para que usted me ayude en mi decisión, para que usted me fortalezca en mis decisiones, en lo que yo me he determinado, porque su palabra, sus mandamientos, su estatuto me ordenan mi vida, en todas las áreas de mi vida, como padre, como esposo, como hijo, como persona que trabaja en la iglesia, con mis pastores, con sus mandamientos, Señor, con el perdón, aún con los que son mis enemigos, los que me quieran hacer mal. Pero yo, Señor, ahora obedeceré a sus mandamientos y estatutos, porque le amo, Señor, a usted, y porque sé, Señor, que usted, después de que yo tome mis decisiones por su palabra, usted, Señor, me hará vencedor, porque usted, Señor, ha puesto todo para que yo por su palabra venza, así como han vencido todos aquellos hombres que tienen testimonio, Señor, por su palabra, Señor, Padre, en medio, Señor, de la Escritura y de la iglesia. Por eso, Señor, yo le doy gracias, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, porque su palabra es clara, Señor, y usted ha hecho todo, y lo que único, Señor, que a nosotros nos queda es obedecer. Porque usted, Señor, por gratitud, Señor, obedecer. Por eso, Padre, yo le amo, le obedezco y le temo, porque yo soy hombre y mis días, Señor, están contados sobre la faz de esta tierra.
Y en algún momento, Señor, si usted no ha venido por la iglesia, en algún momento, Señor, también tendré que partir. Más, Señor, sé por su misericordia y por su palabra, que usted ha prometido, Señor, que usted me levantará del polvo de la tierra si así llegara a suceder. Y confío, Señor, plenamente en su palabra, porque no hay Dios, Señor, como usted. No hay nadie, Señor, como usted en esta tierra. No hay nadie, Señor, que hable verdad, Señor, como usted la habla. No hay nadie, Señor, que nos dé estas promesas tan extraordinarias, porque, Señor, es verdad, hay responsabilidades, hay obligaciones, pero usted también tiene preparado algo extraordinario para su pueblo. Y no por, Señor, por lo que usted nos ha preparado, sino por la gratitud de lo que usted ya ha hecho. Señor, le obedecemos, Señor, a usted para también amarle, porque a través de la obediencia, Señor, yo manifiesto mi amor. Su palabra dice, no, todos los evangelios lo dicen, que el que ama a Dios, ama su palabra. Y el que dice que ama a Dios, pero no obedece su palabra, el tal es mentiroso. Y si nosotros, Señor, decimos que le amamos, amaremos, Señor, todo lo que usted ama, y le amaremos, Señor, también su palabra. Porque usted ha puesto, Señor, su palabra clara, Señor, para no ser ni manipulado, ni por malintención, ni por codicia, ni por, Señor, ninguna cosa, sino que solamente para alcanzar el propósito por el cual fue escrito, que es alcancemos salvación. Padre, yo a usted le doy toda gloria, le doy toda honra por los siglos de los siglos, Padre. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Dios bendito, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por todos mis hermanos, hermanas, por todos quienes escuchen esta palabra y comprendan que en obediencia usted respaldará la decisión, Señor. Respaldará la decisión. Si Saúl se hubiese arrepentido, usted le habría perdonado. Si Moisés hubiese obedecido, él habría entrado a la tierra prometida. Si Salomón hubiese respetado y obedecido con inteligencia los estatutos que usted le dio, su generación y todo lo que pasó al pueblo de Israel habría sido completamente distinto. Ahora pues, de esta decisión depende tu salvación personal. Esto es personal, esto no están los papás con la mamá ni la abuelita aquí, sino que cada uno será gestor de su salvación si decide obedecer al Dios por la inteligencia que Dios espera que nosotros tengamos respecto del conocimiento que nos ha sido revelado por su palabra. Padre, gracias Señor, gracias Dios bendito, gracias Rey de la Gloria, y ahora podemos comprender que la obediencia a Dios es sobrenatural. Es sobrenatural porque solamente el Espíritu Santo nos hace competentes para obedecer al Señor.